Había mañanas en que el sol parecía no tener compasión, brillando con una crudeza que no lograba ocultar las sombras más densas de la injusticia. Ese día, en una ciudad marcada por tensiones raciales que se arrastraban desde hacía generaciones, la historia comenzó como tantas otras, con un abuso cotidiano disfrazado de rutina policial. El nombre de la mujer era Amara Johnson. Tenía poco más de 40 años y una vida construida a base de disciplina, estudio y una fuerza interior que sorprendía a quienes creían conocerla. Para los vecinos, era una figura de respeto firme, serena, y con un sentido de justicia que parecía grabado en sus huesos. Nadie en ese vecindario imaginaba, sin embargo, el peso real de su identidad. Amarau era jueza federal, encargada de casos donde la corrupción, la brutalidad y el racismo institucional se entrelazaban como serpientes venenosas. Pero aquel día no llevaba toga, ni se encontraba en una sala solemne. Estaba de camino a visitar a su madre, que había enfermado recientemente, cuando un control policial rutinario cambió el rumbo de todo. 2 patrullas bloquearon el paso de su vehículo con brusquedad. No hubo explicación inicial, solo la orden seca de bajar, acompañada de miradas cargadas de prejuicio. Amara, acostumbrada a enfrentar la arrogancia desde el estrado, obedeció sin imaginar hasta dónde llegaría aquel encuentro. Los agentes, rostros endurecidos, gestos de superioridad, comenzaron a cuestionarla con un tono hostil. No escuchaban respuestas, solo buscaban reafirmar su dominio. La acusaron de manejar un vehículo sospechoso, luego de portar una actitud desafiante. Los cargos inventados crecían en la misma medida que su incomodidad. Tan pronto el control se transformó en agresión. Le quitaron el teléfono, impidiéndole registrar lo que ocurría. La esposaron en plena calle, ignorando las miradas de transeúntes que no se atrevieron a intervenir. Y lo que siguió dentro de la comisaría superó cualquier humillación que hubiera imaginado. Entre insultos raciales y burlas crueles, los policías decidieron raparle la cabeza. Decían que era por protocolos de higiene. En realidad, era un acto de dominio, un símbolo de despojo. En cada mechón que caía al suelo, era como una declaración de guerra contra su dignidad. Amara, sin embargo, no lloró. Miró fijamente el reflejo en el espejo sucio del cuarto donde la sometían, y grabó en su mente cada rostro, cada palabra. No era la primera vez que veía la violencia del racismo, pero jamás la había sentido tan directamente sobre su piel. La dejaron salir al amanecer siguiente, despeinada, marcada pero no rota. Caminó por las calles con la cabeza rapada y la frente en alto, aunque por dentro ardía un fuego imposible de describir. El mundo parecía distinto. Cada paso que daba resonaba como una promesa silenciosa que lo que aquellos policías ignoraban era quién era ella en realidad. Para ellos, había sido solo una mujer negra más, alguien a quien podían reducir a la nada con un par de gestos crueles. No sabían que esa misma semana Amara estaba programada para presidir un caso histórico sobre brutalidad policial. Y en la lista de acusados aparecían, entre otros, los mismos hombres que se habían atrevido a humillarla. El contraste era brutal. En los pasillos del tribunal, los acusados y sus abogados se preparaban con arrogancia, convencidos de que el sistema los protegería como siempre. En sus conversaciones privadas, incluso hacían bromas sobre la jueza asignada. En otra más de esas que quieren cambiar las reglas, decían con desdén. Ninguno podía imaginar que la mujer a la que habían rapado era precisamente la que dictaría el veredicto de sus carreras, de sus vidas, de su futuro. Amara no contó a nadie lo ocurrido de inmediato. Guardó silencio, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que el poder de su posición radicaba en la capacidad de manejar la verdad como un arma precisa, no como un grito impulsivo. Pero dentro de sí, algo había cambiado. Ya no presidía el caso como una jueza distante, sino como alguien que había probado en carne propia el veneno que denunciaban tantas víctimas a los días siguientes. Fueron una lucha interna. En la corte, debía mantener la compostura, la imparcialidad que su cargo exigía. En su casa, frente al espejo, debía enfrentarse a la imagen de su cabeza rapada, a la rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Cada mañana, al cubrirse con un pañuelo elegante, repetía en silencio que la justicia no era venganza, sino verdad expuesta con fuerza. Sin embargo, no podía ignorar el dilema que crecía en su mente. Podría ser imparcial, sabiendo que los hombres que la humillaron
estaban ahora frente a ella, como acusados, o era precisamente esa experiencia lo que la convertía en la persona más indicada para revelar el verdadero rostro de la brutalidad policial. Mientras tanto, la ciudad se agitaba. El caso atraía la atención de medios nacionales. Organizaciones de derechos humanos lo consideraban un punto de inflexión. En Los Cales, manifestantes exigían condenas ejemplares, y en las comisarías, el silencio de complicidad se volvía cada vez más incómodo. Ana Mara se preparaba para el juicio más importante de su carrera, con el secreto más peligroso de su vida oculto bajo su pañuelo, porque si alguien descubría lo que había sufrido, los acusados intentarían usarlo para invalidarla, para acusarla de parcialidad, para arrancarla del estrado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Ann. Y aún así, mientras repasaba los documentos del caso en la penumbra de su despacho, sentía que la justicia verdadera se acercaba, no porque estuviera segura de ganar, sino porque el país entero observaba, y la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz en la noche anterior al inicio del juicio. Amara recibió un sobre anónimo bajo su puerta. Dentro, solo había una fotografía en ella, en la sala de la comisaría, con la cabeza rapada, rodeada de los policías que reían a carcajadas. Al reverso, un mensaje escrito a mano en "Sabemos quién eres. Cállate, o todo el mundo también lo sabrá". Amara sostuvo la foto con manos firmes, aunque por dentro el corazón le latía con furia. Ahora no solo debía enfrentarse a los acusados en la corte, debía resistir una amenaza que buscaba destruirla antes de que pudiera destruir el muro de impunidad que la rodeaba. En el amanecer siguiente la encontraría entrando al tribunal, con la frente descubierta, sin pañuelo, dejando que todos vieran lo que le habían hecho. El murmullo de sorpresa recorrería la sala, y en ese instante los policías acusados comprenderían con horror quién era en realidad la mujer a la que habían intentado humillar. La sala del tribunal estaba colmada desde temprano. Periodistas, activistas, curiosos y funcionarios se agolpaban en los pasillos, conscientes de que aquel juicio no era solo un proceso legal, sino un espejo de una ciudad fracturada por el racismo y la impunidad. Las cámaras esperaban capturar cada gesto, cada palabra, cada mínima grieta en un sistema acostumbrado a proteger a los poderosos. Aun cuando las puertas se abrieron y Amara Johnson entró al estrado, un silencio tenso recorrió la sala. No llevaba pañuelo ni peluca, su cabeza rapada brillaba bajo la luz blanca de los focos. Desnuda, feroz, imposible de ocultar. El murmullo se transformó en un suspiro colectivo, como si todos comprendieran al mismo tiempo que estaban frente a algo extraordinario. A los acusados, sentados en la mesa de defensa, palidecieron. Sus ojos, acostumbrados a mirar con arrogancia, se abrieron con una mezcla de sorpresa y terror. Reconocieron sin margen de duda a la mujer que habían humillado en la comisaría, y comprendieron, quizá por primera vez en sus vidas, que el poder podía cambiar de manos en cuestión de días. Ana Mara no pronunció una palabra sobre su apariencia, no dio explicaciones, no mostró debilidad, se limitó a tomar asiento, abrir los expedientes y anunciar con voz firme el inicio del juicio. El mensaje estaba claro. No necesitaba gritar su verdad, porque su sola presencia ya hablaba más fuerte que cualquier discurso. Los fiscales comenzaron exponiendo los cargos: abuso, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y psicológicas. Había pruebas de sobra en videos grabados por transeúntes, testimonios de víctimas anteriores en informes médicos. El caso en apariencia era sólido, pero en aquella ciudad, la historia había demostrado que la solidez de un caso no siempre garantizaba justicia a la defensa. Confiada en las viejas tácticas, intentó desacreditar a los testigos, minimizar los abusos, presentar a los policías como héroes incomprendidos. En una sociedad que no valoraba el sacrificio de quienes mantenían el orden, y, en un movimiento predecible, comenzaron a insinuar que la jueza no era imparcial, que su postura política contaminaba su juicio. Amara los observaba en silencio, sin pestañear, como una cazadora que deja que su presa se acerque demasiado antes de mostrar los colmillos. No necesitaba intervenir todavía. La verdad se acumulaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar fuera de la corte. La ciudad ardía. Manifestaciones masivas rodeaban el edificio judicial. Algunos llevaban carteles con frases como "No más silencio" y "La justicia es ahora".
Otros gritaban consignas contra la policía. La tensión crecía minuto a minuto, y las autoridades temían disturbios mayores si el juicio terminaba en absoluciones en el interior. Sin embargo, el clima era aún más eléctrico. Cada testimonio desgarrador añadía peso a la causa. Mujeres y hombres narraban entre lágrimas cómo habían sido detenidos sin motivo, golpeados, insultados con epítetos raciales. Cada palabra era un eco del dolor que Amara conocía demasiado bien. Pero ella debía contenerse, mantener la compostura de jueza, incluso cuando su corazón latía con furia en las noches. De regreso a casa, el silencio se convertía en un aliado y en un enemigo. Amara revisaba documentos, preparaba el calendario del juicio, y al mismo tiempo miraba de reojo la fotografía anónima que alguien había deslizado bajo su puerta. Cada vez que la veía, sentía la amenaza latente en sí. Revelaba públicamente lo que había vivido en la comisaría. Los acusados y sus defensores usarían esa verdad en su contra. Intentarían recusar su papel, anular todo el proceso, manchar su reputación. Era un dilema cruel encallar su experiencia para proteger el caso, o exponerla y arriesgarlo todo. En la tercera jornada del juicio, marcó un giro. Uno de los testigos principales, un joven que había sido brutalmente golpeado en una detención, titubeó en pleno testimonio. Su voz tembló. Sus palabras se enredaron, como si una sombra invisible lo asfixiara. Al salir de la sala, se supo la razón. Había recibido amenazas de muerte contra su familia si continuaba colaborando. El temor comenzó a extenderse. Varios testigos dudaron en presentarse. Los fiscales discutían a puertas cerradas, preocupados por la posibilidad de que la defensa lograra debilitar el caso por miedo, más que por argumentos. Y en ese vacío de valentía, la figura de Amara se volvió aún más central. Ella sabía que no podía permanecer al margen para siempre, que tarde o temprano debía tomar una decisión, en continuar como simple árbitro del juicio, o convertirse en testimonio vivo de la brutalidad que se denunciaba. La presión crecía, no solo desde la defensa, sino desde los pasillos oscuros del poder. Una llamada anónima la despertó a medianoche a una voz masculina, fría. Le advirtió que si no se apartaba del caso, la fotografía circularía en todos los periódicos al amanecer. ¿Cómo confiarán en una jueza que es víctima? Le susurraron antes de cortar a Amara. Se quedó sentada en la penumbra, con el auricular en la mano, reflexionando sobre esa frase. ¿Cómo confiarán en una jueza que es víctima? Esa era la raíz del problema en un sistema que veía la experiencia directa del dolor como debilidad, cuando en realidad era la fuente más poderosa de justicia verdadera. A la mañana siguiente, se presentó en la corte con un paso más firme que nunca. No pronunció palabras sobre las amenazas, pero en sus ojos brillaba una determinación que heló a los acusados. En ese mismo día, uno de los policías enjuiciados perdió el control. Durante el interrogatorio de la fiscalía, cuando se le mostró un video en el que insultaba a un detenido negro, se levantó furioso. Gritó que todo era una conspiración contra los verdaderos protectores de la ley. Lanzó miradas de odio hacia Amara en la sala. Estalló en caos, y los agentes de seguridad tuvieron que sujetarlo por un instante. El público contuvo la respiración, preguntándose si Amara intervendría. Ella no se movió. Esperó a que el silencio regresara, y con la calma de quien sabe que cada palabra pesa toneladas, anotó en el acta la conducta del acusado. Será registrada como evidencia adicional de su carácter. El murmullo que siguió fue casi un rugido de aprobación. Sin embargo, la tensión alcanzó un punto insostenible al caer la tarde. Al finalizar la jornada, mientras Amara caminaba hacia su vehículo, una figura se le acercó entre la multitud. Era una joven activista que había estado en todas las sesiones del juicio. Con lágrimas en los ojos, le entregó un sobre sellado y le susurró: «Usted no está sola. Esto es para usted». Amara abrió el sobre ya dentro de su casa. Dentro había una memoria USB y una nota: «Un policía arrepentido. Todo lo que necesita está aquí. Pero cuidado, si esto sale a la luz. No habrá vuelta atrás». Con manos tensas, insertó la memoria en su computadora. Lo que vio la dejó sin aliento en grabaciones internas de la comisaría. Conversaciones entre los mismos acusados, riéndose de los abusos.
jactándose de humillar a cualquiera que pareciera sospechoso solo por su piel. Y entre los archivos, un video inconfundible a la noche en que ella fue detenida, esposada, sentada en la silla, mientras le rapaban la cabeza. Las risas, los insultos, todo captado por una cámara de seguridad que nadie había borrado. Anamara se llevó la mano al rostro, sintiendo por primera vez en semanas el peso de las lágrimas. La prueba que podía destruir a los acusados estaba frente a ella, pero también era la misma que podía poner en duda su papel como jueza, arriesgar la nulidad del juicio y convertirla en el centro del escándalo. Era un arma de doble filo, y mientras la pantalla reproducía una y otra vez aquella escena atroz, Amara comprendió que debía decidir pronto: o utilizaba esa prueba para exponerlos de una vez por todas, o la guardaba en silencio, confiando en que el resto de las evidencias bastaran. Pero el tiempo no jugaba a su favor, porque al día siguiente, al entrar nuevamente al tribunal, Amara se encontró con una sorpresa devastadora. La fotografía de su detención ya estaba en todos los periódicos. La amenaza se había cumplido. Y la defensa no tardó en dar el primer golpe. Solicitaron formalmente su recusación como jueza del caso, alegando que era parte interesada y, por tanto, incapaz de dictar un veredicto imparcial. La sala explotó en gritos, flashes y caos y allí, en medio del estrado, con miles de ojos fijos en ella, Amara se levantó con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que tenía una sola oportunidad para decidir el rumbo de todo: guardar silencio y dejar que la apartaran, o hablar, revelar su verdad y enfrentar la tormenta con la frente erguida. El murmullo creció hasta convertirse en un rugido. La ciudad entera aguardaba a Anne, y Amara abrió la boca para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. La mañana en que la fotografía apareció en todos los periódicos, la ciudad despertó dividida entre la indignación y el morbo. Los titulares eran brutales. La jueza del caso de brutalidad policial fue víctima de los acusados. Imparcialidad en peligro. La justicia bajo sospecha. Las imágenes filtradas con saña mostraban a Amara esposada, rapada, reducida a un objeto de burla en los pasillos del tribunal. El aire olía a pólvora antes de un disparo. Periodistas corrían de un lado a otro. Activistas gritaban su apoyo frente a las puertas. Déjenla. Es nuestra voz. Y en contraste, defensores de la policía pedían su inmediata destitución. El juicio había dejado de ser un proceso legal. Era ya un campo de batalla simbólico. Cuando Amara Johnson entró al estrado, el murmullo se convirtió en un rugido. No trató de ocultar la realidad. Caminó con la misma frente rapada, con la misma serenidad impenetrable, como si el escándalo no la hubiera alcanzado. Pero en el interior de su pecho, el corazón golpeaba con violencia. Sabía que ese día todo podía derrumbarse. La defensa no tardó en actuar. Con voz firme, uno de los abogados se levantó y, agitando los periódicos como prueba irrefutable, presentó la moción de recusación. Argumentó que Amara era parte directa de los hechos, que su posición comprometía el principio de imparcialidad, que ningún acusado podía recibir un juicio justo bajo su supervisión. Era un discurso preparado, calculado para aprovechar el momento de vulnerabilidad. El fiscal intentó oponerse, alegando que la experiencia de la jueza no invalidaba el proceso, que al contrario, revelaba con mayor claridad la urgencia del caso. Pero la tensión era evidente. Incluso algunos de los presentes dudaban. La pregunta flotaba en el aire: ¿puede una víctima ser juez en su propio caso? Amara escuchó todo en silencio. Tomaba notas, mantenía el rostro impasible, aunque en su interior se libraba una batalla feroz. Podía simplemente rechazar la moción, con base en la ley, pues no existía impedimento formal, hasta que se probara un conflicto directo. Pero hacerlo significaba exponerse a una campaña implacable que cuestionaría cada paso del juicio. Esa noche anterior, había mirado una y otra vez el video en la memoria USB, con las risas crueles y la humillación repetida hasta el cansancio. Lo sabía con claridad. Esa prueba podía destrozar la defensa, pero si la utilizaba, se convertiría no solo en jueza, sino en testigo, y ese paso podía obligarla a abandonar el estrado, entregando el caso a alguien que quizá no tendría el mismo coraje de llegar hasta el final. The Lima era asfixiante. En medio del caos,
Amara pidió silencio y se puso de pie. La sala entera contuvo la respiración. Su voz sonó grave, medida, como el toque de una campana solemne. He escuchado los argumentos de la defensa. He visto las imágenes que han circulado en la prensa, y no voy a negar lo evidente. Sí, fui detenida. Sí, fui. Pero este tribunal no juzga mi dolor personal, sino un patrón sistemático de brutalidad policial que afecta a toda nuestra sociedad. Pretender que mi experiencia me invalida es desconocer que la justicia no se construye en la ausencia de herida, sino en la capacidad de transformarlas en verdad. El murmullo estalló en un aplauso espontáneo de los asistentes. Algunos se pusieron de pie, coreando su nombre. Los policías acusados bajaron la mirada, inquietos. Los abogados defensores, en cambio, se lanzaron de inmediato a protestar, alegando que el discurso era emocional y no jurídico. Amara levantó la mano y el silencio regresó como por mandato divino. La moción de recusación queda rechazada. Este tribunal continuará con el proceso. El estruendo de voces que siguió fue indescriptible. La decisión de Amara era un desafío directo al poder, un acto de resistencia en sí mismo. Pero ella sabía que lo más difícil apenas comenzaba. A los días siguientes fueron una guerra de desgaste. La defensa redobló esfuerzos para desacreditar a cada testigo, filtró rumores a la prensa, intentó sembrar dudas en la opinión pública. A la par, las amenazas contra Amara aumentaron en llamadas anónimas, cartas con insultos, vehículos sospechosos frente a su casa. La línea entre su vida profesional y personal se desdibujaba peligrosamente en medio de esa tormenta. Una figura inesperada apareció en un agente de policía retirado que pidió declarar como testigo protegido. Nadie lo esperaba. Había sido parte del mismo cuerpo policial, conocía a los acusados y estaba dispuesto a revelar secretos internos. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la culpa en su testimonio. Describió una cultura de racismo normalizado, bromas crueles, prácticas de abuso encubiertas por informes falsificados. Habló de un código de silencio que protegía a los suyos, incluso en casos extremos. Y, con voz quebrada, admitió haber visto a Amara la noche de su detención. Ese fue el golpe que nadie anticipaba. El público quedó en shock. El relato confirmaba lo que hasta entonces solo eran sospechas. La defensa intentó desestimar al testigo, llamándolo resentido, desquiciado, pero el daño estaba hecho. La verdad se filtraba como agua imparable a través de las grietas de un muro en esa noche, en la soledad de su casa. Amara encendió nuevamente la computadora y miró el video de la USB en su reflejo rapado. En la pantalla le devolvía la mirada con un silencio ensordecedor. Sabía que la defensa no se detendría, que intentarían usar cada recurso para anular el proceso, y comprendió que quizás había llegado el momento de sacar a la luz la grabación completa. Pero entonces surgió una nueva duda, aún más terrible. ¿Podía confiar en que las instituciones soportarían una revelación de esa magnitud? ¿O la corrupción alcanzaría incluso para esconder las pruebas, manipularlas o usarlas en su contra? El amanecer la sorprendió sin haber dormido. Se vistió con la misma sobriedad de siempre y caminó hacia el tribunal con la memoria USB en el bolsillo de su abrigo, como si cargara un arma invisible. El juicio se reanudó con un ambiente sofocante. Los fiscales estaban listos para presentar nuevos testigos, pero Amara interrumpió con una decisión inesperada. Con voz clara, pidió que se proyectara un material relevante para el caso en la sala. Las luces se apagaron, el proyector iluminó la pantalla blanca. Y entonces, la imagen apareció a Amara espasada, sentada en la silla metálica. Mientras las risas de los policías resonaban como un eco monstruoso, el público gritó de horror. Algunos se llevaron las manos al rostro, otros lloraron en silencio. Los acusados, al verse en la pantalla, palidecieron como si hubieran visto un fantasma. Cuando la proyección terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Amara se levantó lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón de la sala. Su voz fue un susurro que, sin embargo, retumbó como un trueno. Esto no es una historia aislada. Esto es lo que viven cientos de ciudadanos cada día en esta ciudad. Yo soy Wiz Cian, pero esa noche fui tratada como cualquier otra mujer negra, bajo el poder de quienes creen estar por encima de la ley. Y este tribunal no permitirá que eso continúe.
El silencio se rompió en un aplauso estruendoso, en gritos de apoyo, en lágrimas de indignación. Afuera, la multitud comenzó a corear su nombre como si fuera el estandarte de una revolución a la defensa. Desesperada, exigió un receso inmediato. Argumentaron que la jueza se había convertido en protagonista del juicio, que era imposible mantener la imparcialidad. Y, en un movimiento arriesgado, amenazaron con apelar a instancias superiores para detener el proceso. Pero Amara ya había cruzado un punto de no retorno en esa noche. Al regresar a casa encontró su puerta entreabierta. El corazón le dio un vuelco. Entró con cautela y vio su sala revuelta, los cajones abiertos, los papeles en el suelo. Sabrá la mesa, un solo objeto, la misma fotografía de su detención. Esta vez con una frase escrita en tinta roja sobre su frente rapada. Esto no ha terminado. Si caemos, tú también caerás. Amara cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que la batalla había dejado de ser solo legal. Ahora estaba en juego su vida, su seguridad y quizá la estabilidad misma de la ciudad. Pero también sabía algo más. Ya no había marcha atrás. La irrupción en su casa lo cambió todo. Hasta ese momento, Amara Johnson había sentido el peligro como un rumor distante, como una sombra que acechaba en la periferia, pero ver sus cajones vaciados, sus documentos tirados por el suelo y aquella fotografía con la amenaza escrita en tinta roja sobre su frente rapada, convirtió el miedo en algo físico, palpable. Imposible de ignorar, durante unos minutos permaneció inmóvil en la sala, observando el caos. Sus manos temblaban, aunque su rostro se mantenía inexpresivo. En el silencio de la noche, comprendió que los acusados no estaban solos. Detrás de ellos había una red más amplia, un sistema dispuesto a todo para silenciarla. El juicio había dejado de ser un simple proceso judicial, se había transformado en una guerra abierta entre la justicia y la impunidad. Denunciar el allanamiento parecía lo más lógico. Pero Amara sabía que no podía confiar en la policía local. ¿Qué garantías tenía de que sus colegas de los acusados no manipularían el reporte, o peor aún, que no lo usarían en su contra? Así que se limitó a registrar cada detalle con su propio teléfono, las marcas en la cerradura, los cajones forzados, la fotografía con la amenaza. Guardó todo en un archivo cifrado, consciente de que esas pruebas podrían ser útiles más adelante. En esa noche, durmió con una silla bloqueando la puerta de su habitación. Y aún así, el sueño fue un lujo inalcanzable. Cada ruido, cada crujido de la madera, la mantenía alerta. En su mente resonaba una certeza brutal. Ya no era solo una jueza en peligro, era una mujer marcada como objetivo. Al día siguiente, la corte estaba más convulsionada que nunca. El video proyectado el día anterior había desatado una ola de indignación en la ciudad. Las manifestaciones habían crecido hasta convertirse en mareas humanas que bloqueaban avenidas. Organizaciones de derechos civiles llamaban a la movilización nacional. Los periódicos internacionales comenzaban a cubrir el caso como un símbolo de la lucha contra el racismo estructural. Pero dentro de la sala del tribunal, el ambiente era aún más tenso. La defensa había apelado de inmediato, solicitando la anulación del juicio, bajo el argumento de que Amara se había convertido en testigo. La moción estaba en discusión, y todo dependía de su interpretación de la ley. Amara escuchó los alegatos sin mover un músculo. Por dentro, sin embargo, el cansancio pesaba sobre sus hombros como una losa. Sabía que la defensa no buscaba justicia, sino tiempo, un tiempo para presionarla, para desgastarla, para quebrar su voluntad. El fiscal, por su parte, sostuvo con vehemencia que la grabación no era un acto personal de la jueza, sino una pieza probatoria que reflejaba un patrón. No es ella el centro del caso, argumentó, sino lo que su experiencia revela sobre una práctica sistemática. En la sala entera esperaba su decisión. Y Amara, con la voz serena de quien sabe que cada palabra puede cambiar la historia, dictó: la moción de anulación queda rechazada. Este tribunal no permitirá que la verdad sea silenciada por tecnicismos. El juicio continuará. En el rugido de aplausos y gritos de apoyo fue inmediato. Afuera, la multitud celebró como si fuera un gol en una final. Pero dentro, en la mesa de la defensa, las miradas de los acusados se oscurecieron aún más. Uno de ellos apretaba los dientes con tal fuerza que parecía a punto de quebrarlos. La jornada continuó con nuevos testimonios. Una mujer relató cómo había perdido a su hijo
tras una detención violenta. Otro hombre describió las amenazas que había recibido para no denunciar. Cada palabra era un golpe más contra los acusados, y sin embargo, Amara sentía que la cuerda se tensaba peligrosamente esa tarde. Al salir del tribunal, un joven periodista se le acercó con disimulo, le entregó un sobre y susurró: «Lo encontré en la redacción. Creo que era para usted». Adentro había un documento anónimo, una lista de nombres y fechas, con anotaciones en clave. Tras una rápida revisión, Amara comprendió su significado. Era un registro de pagos ilegales, sobornos y encubrimientos que vinculaban a altos mandos policiales y políticos con los acusados. No se trataba solo de un grupo de agentes violentos, había toda una estructura detrás, un sistema de protección mutua que los blindaba desde hacía años. El hallazgo era devastador. Si salía a la luz, no solo caería la carrera de los acusados, sino que se tambalearía el propio cuerpo policial de la ciudad. Pero también era un peligro enorme. Quienes estaban en esa lista harían lo imposible por destruirla antes de que pudiera usarla. Amara guardó el documento en su bolso, sintiendo el peso de un secreto que podía incendiar todo un sistema. Las amenazas no se hicieron esperar. Esa misma noche, mientras se dirigía en auto a casa, un vehículo oscuro la siguió durante varios kilómetros. Aceleraba cuando ella aceleraba, frenaba cuando ella frenaba. En un tramo desierto el auto intentó cerrarle el paso, obligándola a orillarse. Durante unos segundos, el miedo la paralizó, pero recordó las palabras de su madre: «Nunca bajes la mirada ante quien quiere verte débil», con un giro brusco. Amara logró escapar por una avenida lateral, perdiéndose en el tráfico. Sus manos temblaban sobre el volante, pero su mente estaba más clara que nunca. Ya no había duda de que intentaban intimidarla hasta el límite. La noticia del incidente corrió rápidamente. La prensa hablaba de un complot contra la jueza. Algunos políticos exigieron su protección inmediata. Otros, en cambio, aprovecharon para pedir su reemplazo, por razones de seguridad. El juicio se había transformado en una guerra de narrativas, y Amara era el epicentro del terremoto en medio de esa tormenta. Se aferró a una idea: el juicio debía llegar a su fin. No importaba el costo personal, no importaban las amenazas ni el miedo. La verdad debía ser pronunciada desde el estrado. Frente a Tedus, el último testigo programado fue el mismo agente retirado que días antes había revelado el código de silencio. Esta vez llegó con la voz más firme, y delante de todos, confirmó lo que contenía la lista que Amara había recibido en sobornos, falsificación de reportes, encubrimiento de abusos. Incluso mencionó nombres de jefes policiales que aún ocupaban cargos de poder. El caos que siguió fue indescriptible. La sala estalló en gritos. Algunos periodistas intentaron salir corriendo para publicar la noticia. Los acusados golpeaban la mesa, indignados. Los abogados de la defensa protestaban a gritos, y Amara, con un solo golpe del mazo, devolvió el silencio a la sala. Su mirada recorrió a todos, fija, penetrante, implacable. La verdad ya no puede ser escondida. Este tribunal llegará hasta el final, pero en lo más profundo de sí misma sabía que el final estaba cada vez más cerca, y sería brutal en esa noche. Al regresar a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro había una bala envuelta en un papel. En él, una frase corta: «La próxima es para ti». Amara sostuvo la bala entre sus dedos, fría, pesada, letal. El miedo le recorrió la espalda como un escalofrío helado. Y sin embargo, en lugar de quebrarla, esa amenaza terminó de forjar su determinación, porque entendió que, si estaban dispuestos a llegar tan lejos, era porque sabían que estaban perdiendo. Al día siguiente, la multitud frente al tribunal era la más grande hasta entonces. Miles de personas coreaban su nombre, levantaban pancartas con su rostro, exigían justicia. La ciudad entera parecía contener la respiración. Esperando el desenlace, Amara entró al estrado con la bala en su bolsillo, como recordatorio de lo que estaba en juego, y al levantar la vista, vio algo que la estremeció entre la multitud de acusados. Uno de ellos sonreía con frialdad, como quien guarda un último as bajo la manga. Un mal presentimiento recorrió su cuerpo, porque algo, lo presentía con certeza, estaba a punto de estallar. La mañana del veredicto amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera el peso de lo que estaba por suceder. El aire estaba denso, cargado de tensión y presagio. La multitud frente al tribunal
era más grande que nunca, miles de personas, con pancartas, tambores y consignas que hacían temblar los muros del edificio. En cada rostro se leía la ansiedad de un pueblo que había esperado demasiado tiempo para ver justicia. Amara se preparó en silencio. Frente al espejo, se acomodó la toga con un gesto solemne. Acarició por un instante la cicatriz emocional de su cabeza rapada, ya cubierta por el crecimiento de un cabello corto, fuerte y rebelde. Ese cabello era ahora símbolo de resistencia, no de humillación. Y en su bolsillo guardaba todavía la bala, fría, metálica. El recordatorio de que cada paso que daba era un desafío a quienes querían callarla. Ann cruzó los pasillos del tribunal, bajo la escolta de agentes federales, enviados especialmente tras las amenazas. Sus pasos resonaban como un eco fúnebre, y sin embargo, cada paso era también un latido de esperanza. Al entrar en la sala, un murmullo recorrió al público. Allí estaban todos los acusados, rígidos y tensos. La defensa, con semblante desafiante. El fiscal, con una determinación férrea. Los periodistas, expectantes, como buitres y guardianes al mismo tiempo. Y, en lo más alto, los ojos de Amara, que se posaban sobre todos, con la firmeza de una mujer que no retrocede en el juicio. Había alcanzado un punto irreversible. Las pruebas eran contundentes en testimonios, videos, documentos filtrados que revelaban la red de corrupción. Incluso había nombres de altos mandos que hasta entonces parecían intocables. La sala entera lo sabían ya. No se trataba solo de unos policías violentos, sino del esqueleto podrido de un sistema entero. Pero los acusados aún tenían un último movimiento. Mientras el fiscal presentaba sus argumentos finales, un estruendo sacudió la sala. Un hombre entre el público había intentado desenfundar un arma. El caos fue inmediato. Los agentes de seguridad se lanzaron sobre él, forcejeando, mientras los gritos llenaban el aire. En el desorden, Amara alcanzó a ver la mirada del acusado principal. Una sonrisa torcida que confirmaba sus sospechas en aquello. No era un acto aislado, era un plan cuidadosamente orquestado para sembrar terror. El arma fue confiscada, el hombre reducido y retirado entre abucheos. Pero el mensaje ya estaba claro. Estaban dispuestos a todo, incluso a asesinarla en pleno tribunal. Amara respiró hondo, dejó que el silencio volviera, y con voz firme, ordenó que el juicio continuara. No podía ceder, no podía mostrar miedo. Si lo hacía, ellos habrían ganado. A las horas siguientes, fueron una prueba de resistencia. Cada alegato, cada evidencia, cada mirada cruzada era un filo en la cuerda floja que todos caminaban. Y cuando finalmente llegó el momento del veredicto, el corazón de la ciudad entera latía en esa sala. En el jurado, tras deliberar durante horas que parecieron eternas, regresó con los rostros pálidos, graves, conscientes de la magnitud de lo que estaban a punto de pronunciar. Uno a uno, se levantaron los cargos en culpables, en culpables, en culpables. Cada palabra resonaba como un trueno en las paredes, como un grito de dignidad que había esperado demasiado tiempo para salir. En los acusados estallaron en insultos, en gritos de rabia. La defensa golpeaba la mesa, protestando por lo que llamaban una casa du bruit, pero nada podía cambiar la realidad. Habían sido condenados. La justicia, al fin, había hablado. El público aplaudió, lloró, se abrazó. Afuera, las calles explotaron en júbilo, a los cánticos se multiplicaron. Las pancartas ondearon como banderas de victoria. Amara, sin embargo, no sonrió. Sabía que aquello no era el final, sino apenas el comienzo de una larga batalla, ni lo comprendió aún más cuando, esa misma noche, su oficina recibió una llamada anónima. «Crees que ganaste, pero solo abriste una guerra. Los verdaderos dueños de este sistema no se sientan en un banquillo». Amara permaneció en silencio tras colgar. Sí, la voz tenía razón. Había vencido en una batalla crucial, pero la guerra contra el racismo, la corrupción y la impunidad estaba lejos de terminar. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era la mujer humillada en una celda, con la cabeza rapada por la crueldad de quienes hoy estaban tras las rejas. Era la jueza que había presidido el juicio más importante de su generación. Era la voz de miles que habían sido silenciados. Era un símbolo, y los símbolos no podían matarse tan fácilmente. Las semanas siguientes,
confirmaron la magnitud del terremoto. Los medios nacionales e internacionales dedicaban portadas enteras al caso. Los nombres revelados en la lista filtrada estaban bajo investigación. La ciudad se convirtió en epicentro de protestas y reformas. El país entero parecía mirarse al espejo y preguntarse cuánto de ese racismo estaba aún incrustado en sus instituciones en Amara. Mientras tanto, seguía caminando con cautela. La escolta no la abandonaba. Las amenazas continuaban, algunas veladas, otras directas, pero dentro de ella había una certeza luminosa: había hecho lo correcto. Y aunque eso le costara la tranquilidad, incluso la vida, había valido la pena. Un día, al salir de la corte tras una audiencia menor, una niña pequeña se acercó corriendo, esquivando la seguridad. Tenía el cabello trenzado y en sus ojos brillaba una mezcla de admiración y ternura. Le entregó a Amara un dibujo infantil en ella, de pie en el estrado, con una balanza enorme en las manos. «Gracias por ser valiente», dijo la niña. Antes de que su madre la llamara Amara, sostuvo aquel dibujo como si fuera un tesoro, y en ese instante comprendió que su verdadera victoria no estaba en los titulares ni en las condenas, sino en la semilla de esperanza que había sembrado en las nuevas generaciones. El poder podía seguir conspirando en las sombras. Podían amenazarla, hostigarla, incluso intentar destruirla, pero jamás podrían borrar lo que había representado para su pueblo. El recuerdo de aquella noche en la celda, de la humillación de ver su cabello caer al suelo, regresó a su mente, pero ya no dolía igual. Ahora era la cicatriz que daba testimonio de su fortaleza, la prueba de que había sido golpeada, pero no vencida. En el horizonte, la lucha continuaba. Sabía que habría más juicios, más denuncias, más batallas por librar. Sabía que el sistema no caería de un solo golpe, sino con la constancia de quienes se niegan a rendirse. Amara Johnson estaba lista para seguir luchando, porque había aprendido algo que ningún racista, ningún corrupto, ningún abusador podía arrebatarle: en el poder de la verdad y la dignidad de quien no se deja quebrar. A la jueza que una vez fue víctima se había convertido en leyenda, y, aunque los enemigos la vigilaban desde las sombras, el eco de la multitud seguía repitiendo su nombre como un juramento.